Bienvenidos a este tercer simposio de la salud respiratoria inframédica 2023. Es para nosotros un honor que nos acompañen a nuestro tercer día. Contamos con nuestros invitados especialistas, expertos en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, pues a lo largo de estos 3 días hemos realizado mesas redondas y abrimos la conversación con profesionales de la salud y especialistas en cada tema. Les repito, tenemos una dinámica que iniciaremos la presentación de nuestros panelistas con una breve semblanza de su carrera profesional. Acto seguido, se explicará lo que es el alto flujo y abriremos discusión sobre este tema domiciliario. Bueno, después concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas en la cual todos ustedes podrán participar a través del chat Zoom o para quienes nos acompañan en vía Facebook. Dejen sus dudas en la sección de comentarios de transmisión en vivo. Nosotros se las compartimos a nuestros expertos y ellos comentarán sus dudas. Bueno, estamos seguros de que este evento será una fuente inagotable de conocimiento, colaboración en el ámbito de la medicina. Esperamos que disfruten que las mesas redondas que hemos preparado para ustedes y confiamos que juntos podremos explorar y compartir información valiosa de esta emocionante jornada. Bueno, antes de comenzar, les hago un breve recordatorio. Recordemos que damos constancias para la participación de este simposio. Hay 2 formas muy sencillas. Para quienes nos ven desde su computadora o tablet, tengan a la mano su celular, donde pueden escanear el código QR que les estará apareciendo al final del programa. Solo deben de llenar el formulario con sus datos personales y a nuestro equipo les estará enviando dichas constancias al correo que han colocado. O bien, dentro de nuestro chat Zoom y comentarios en el Facebook Live, les compartiremos el link en el cual podrán realizar el mismo proceso. Ojo, recuerden que tienen que colocar los datos conforme quieren que aparezca su constancia. Y como de costumbre, también los queremos consentir. Tenemos un 10% de descuento en nuestros productos que son médicos, válidos en la compra de www.infralinea.com con el código Simposio 2023, que pueden agregar en la sección de pago. Aprovechen que estará vigente hasta el día de mañana, jueves 28 de septiembre, en nuestra última mesa redonda. Bueno, estamos a punto de iniciar con esta emocionante actividad interactiva. Les extendemos una cordial invitación para participar activamente en los chats de Zoom, Facebook, utilizando el hashtag Inframedica. Recuerden colocar su ubicación desde donde están conectados. Queremos ver qué interacción tenemos con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a dar unos segundos para saber de dónde nos están conectados. Y pues bueno, nos están llegando. Hashtag Inframedica Ecuador, Colombia, Toluca, Querétaro, Mérida, la bella Mérida, Acapulco, Monterrey, Tijuana, Estado de México, Morelia, Tlaxcala, Chihuahua y San Luis Potosí. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Esperemos que esto sea muy enriquecedor para ustedes. ¿Okay? Bueno, ahora sí, quiero comenzar con este tema que es el alto flujo. Y pues en este tercer día del simposio, lo que les quiero presentar a los doctores, nuestros panelistas. En el primer, quiero agradecer la compañía del doctor Gilberto Vázquez de Anda, que en su extenso currículum de carrera profesional cuenta con diversos títulos de experiencia. Médico cirujano por la Universidad de la UEM, maestría en investigación clínica, maestría en administración de servicios de salud, doctorado en la prevención y tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. Adelante, doctor. Cuéntenos usted qué experiencia ha tenido. Muchas gracias, doctor Pérez. Miren, pues a lo largo de más o menos 33 años he estado metido en lo que es medicina aguda y específicamente en ventilación mecánica. Ya casi van a ser 30 años de experiencia. Okay. Lo que todos estos sistemas de ventilación, me ha tocado prácticamente la evolución desde los sistemas de ventilación mecánicos puros hasta los sistemas modernos de ventilación mecánica. He trabajado como jefe de terapia respiratoria del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, jefe de terapia intensiva y urgencias del Centro Médico ICEMIM y de terapia respiratoria, o sea, coordinador de área clínica, también como subdirector del Hospital de Especialidades del Centro Médico, jefe de prestaciones médicas del IMSS en la zona poniente del Estado de México,
y actualmente jubilado del IMSS y como médico profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México como profesor investigador, en donde estamos incursionando en toda esta parte académica y de investigación universitaria con lo que es modos de ventilación mecánica y los nuevos sistemas de ventilación no invasiva con sistemas de turbina como es el alto flujo, pero generado por turbina y de lo que vamos a hablar en un momento. Que este es el tema más importante donde el doctor se ha vuelto experto y que queremos ir evolucionando, ¿no? De la ventilación, como muy bien dice, y eso lo veíamos en el tema de ayer, pues ha ido evolucionando y creo que no nada más desde el hospital, sino también en todo este proceso que lo debe llevar al paciente, tanto hospitalario como domiciliario. Y bueno, también tenemos conectada a la doctora Ana Velarde, que se encuentra desde la ciudad de Guadalajara. Ella tiene una especialidad de medicina crítica y de terapia intensiva, además de ser de la jefa de terapia intensiva del Hospital General Regional número 180 del IMSS. Cuenta con una maestría en gestión en salud, formación en el extranjero de cuidados neurocríticos y manejo de desastres, diplomado en investigación y ecografía crítica, profesora del curso básico de enfermería de cuidados intensivos del COSUR, Universidad de Guadalajara, profesora de la carrera de medicina de la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida desde Guadalajara. Le agradezco por aceptar también nuestra invitación en el tercer simposio de la salud respiratoria. Y pues bueno, bienvenidos. A nuestro público les invitamos que vayan agregando sus preguntas y comentarios en la sección destinada para las preguntas y respuestas que tenemos para nuestros panelistas. Recuerden, su participación activa es importante de hacer de esta mesa redonda un espacio informativo y constructivo. Ahora sí, comencemos con una explicación de lo que es el alto flujo con la doctora Ana Velarde, la cual dejo de los micrófonos para que profundice en este gran tema. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Met, por su amable presentación y pues agradecerle a los organizadores del evento por su amable invitación el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el alto flujo. Hablando acerca de qué es el sistema de alto flujo, me gustaría que revisáramos un poquito sobre las ventajas que nos puede dar el alto flujo. Como todos sabemos, el alto flujo está constituido por una cámara humidificadora y un sistema que nos brinda flujos de oxígeno elevados desde 20 hasta 60 litros por minuto. Esta ventaja que tiene el alto flujo de lograr estas altas concentraciones o de administración de oxígeno a un flujo elevado tiene varias ventajas. ¿Cuál es la primera de ellas? Bueno, al estar conectado a un sistema de humidificación nos permite administrar aire caliente y humidificado a prácticamente un 100% de humedad y una temperatura que puede graduarse entre los 34, entre los 37, 34 y 31 grados centígrados. Tiene las tres opciones y conforme nosotros vamos aumentando la cantidad de litros por minuto programado en el alto flujo, nos ayuda a lavar el espacio muerto. Este lavado del espacio muerto nos ayuda a la eliminación del CO2 que clínicamente en el paciente se puede traducir en una disminución del esfuerzo respiratorio. Al nosotros también poder regular en el alto flujo la FiO2 suministrada al paciente, pues da la ventaja de manejar la insuficiencia respiratoria hipoxémica, lo que se traduce en una disminución del drive respiratorio, de la taquipnea y que finalmente se traduce en que el paciente no tenga un esfuerzo respiratorio incrementado. Estas tres acciones generan, conforme el flujo se va incrementando, un incremento final en la presión media de la vía aérea. Este incremento de la presión media de la vía aérea nos permite que el volumen al final de la expiración también se aumente y lo que se traduce finalmente en un reclutamiento pulmonar con incremento de la compliance o la distensibilidad pulmonar, que la traducción clínica principal en su conjunto es una disminución del trabajo respiratorio,
una disminución de la taquipnea en el paciente y del esfuerzo respiratorio y por lo tanto mayor confort. El alto flujo, como bien les comenté, conforme vamos incrementando la cantidad de litros por minuto, esto genera que se vaya eliminando mayor cantidad de CO2, siendo mayor conforme más litros podemos programar. Y como les comentaba, este efecto es secundario a una reducción del espacio muerto. Aquí podemos ver una resonancia magnética de un estudio que hicieron, en donde se marcó con un marcador especial, en donde al momento de conectar al paciente, eran pacientes sanos, con oxígeno normal y oxígeno en alto flujo. Fíjense cómo el espacio muerto persiste en el oxígeno normal, que es la figura B, la que está en medio, y en la de la extrema derecha, conforme el alto flujo está a mayor cantidad de litros por minuto, el espacio muerto se reduce. Prácticamente el paso del oxígeno es directo a la vía aérea inferior y esto permite a la vez de la reducción del espacio muerto, pues una mejoría en los niveles de CO2 y se traduce también en un reclutamiento pulmonar. Es importante recordar que el alto flujo tiene la ventaja que al mantener una FiO2 estable, pues esta se mantiene así durante todo el ciclo respiratorio, no así como los dispositivos de bajo flujo en donde se mezcla con el oxígeno ambiental y la FiO2 es variable. De tal manera que las ventajas de alto flujo o qué pacientes seleccionaríamos para la administración de alto flujo, pues es todo aquel paciente que tenga un daño pulmonar, ya sea inducido de manera primaria o de manera secundaria, pero que esté impactando al pulmón. ¿Por qué? Porque sabemos que todo insulto pulmonar lo que genera es una fuga capilar a nivel de los capilares alveolares. Y esto se traduce en un edema pulmonar, es decir, este espacio alveolo intersticial se llena de líquido y genera un intercambio de gases, una alteración en el intercambio de gases con descenso en el oxígeno e incremento o retención de CO2, lo que altera el centro respiratorio, generando que el paciente inicie con taquipnea. Y esta taquipnea, al no ser una respiración habitual, le genera un daño pulmonar autoinducido al paciente que se conoce como PCILI. Este PCILI se traduce en un efecto tipo Pendeluft, en donde los alveolos que están menos reclutados se empiezan a dañar y hay alveolos que están sobredistendidos. Y este efecto pues se hace buscando un incremento del volumen tidal, sin embargo genera caída de las presiones alveolares y mayor daño pulmonar que se perpetúa en un ciclo vicioso en donde vuelve a haber fuga capilar y mayor daño pulmonar. De tal manera que si nosotros aplicamos a este tipo de pacientes que tienen un daño pulmonar primario el uso de alto flujo, desde que tienen intercambio de gases o cuando empiezan a presentar taquipnea o cuando estamos evidenciando datos de lesión pulmonar autoinducida por el paciente, el alto flujo nos puede ayudar a romper este ciclo de daño pulmonar que el mismo paciente se está generando. Es importante mencionarles que se han hecho varios estudios para analizar qué cantidad de flujo debemos de dejarle a los pacientes. Uno de estos estudios publicado en el Annals of Intensive Care Medicine, en donde hicieron estudios en pacientes que tenían dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria aguda, y en ellos lo que hicieron fue medir a través de un sensor especial que conectaban con una pieza en Y en el dispositivo que les brindaba oxígeno, medir cuál era su pico flujo inspiratorio, es decir, qué cantidad de aire necesitaban o de flujo necesitaban recibir para aliviar su insuficiencia respiratoria. Fueron aproximadamente 200 pacientes en donde fueron analizando y vieron el comportamiento tanto del índice de ROX como de la SAFI, es decir, la saturación por oximetría de pulso entre la FiO2. Y fíjense lo que pasa. Cuando el pico flujo de los pacientes, el pico flujo inspiratorio, se sabe, por este estudio se vio que en los casos de insuficiencia respiratoria, el pico flujo promedio de un paciente con dificultad para respirar ronda alrededor de los 34 a 40 litros por minuto. Entonces, si nosotros le administrábamos
esa cantidad de flujo, es decir, empezando en los 34, 35 litros por minuto, la SAFI se mantenía y el índice de ROX se mantenía. Es decir, el paciente recibía una cantidad suficiente para asegurar una adecuada oxigenación y que la frecuencia respiratoria empezara a disminuir. Pero conforme vamos aumentando el pico flujo entre 1 y 1.6 veces, la mejoría de la SAFI es estadísticamente significativa y el índice de ROX es significativo hasta las 1.3 veces, de tal manera que en ese episodio el paciente mejora conforme vamos incrementando el pico flujo entre 1 y 1.6 veces la SAFI, pero el índice de ROX mejora hasta máximo 1.6 veces. De ahí en adelante podemos nosotros estar incrementando el flujo en el aparato, pero el paciente no necesariamente va a mejorar. Aquí cabe señalar que va a depender de una variabilidad entre pacientes. Habrá pacientes que no pertenezcan a este grupo y sí pueda haber una mejoría, pero lo que necesitamos entender es que el flujo inicial en el cual nosotros programemos el alto flujo en un paciente con insuficiencia respiratoria debe de equivaler entre 1 y 1.6 veces el pico flujo que se ha estudiado en los pacientes con insuficiencia respiratoria. Estos efectos no se vieron en cambios en la frecuencia respiratoria o en el grado de confort. Lo que sí modificaba el cambio del pico flujo inspiratorio era la SAFI y el índice de ROX. De tal manera que tenemos dos tipos de pacientes que se pueden beneficiar del uso del alto flujo: los pacientes crónicos y los pacientes en agudo, que generalmente evolucionan a ser pacientes en estado crítico. Los pacientes crónicos, como ellos están compensados y no tienen un incremento en la demanda de aire, ellos se pueden manejar con flujos entre 20 y 30 litros por minuto y la FiO2 necesaria para saturar entre 88 y 92%. Sin embargo, en los pacientes en agudo que tienen insuficiencia respiratoria, los podemos clasificar en dos tipos: la hipoxémica y la hipercápnica. La hipoxémica se utiliza principalmente con el objetivo del alto flujo de evitar la escalación de la terapia, es decir, que no requieran ventilación no invasiva o intubarse, e incluso en el escenario en las post-extubaciones nos evita reintubaciones. ¿Cómo se debe de programar en esos casos? Generalmente se programa con flujos iniciales de 60 litros por minuto y FiO2 al 100% para romper este círculo vicioso que veíamos del daño pulmonar autoinducido por el paciente. Pero en el escenario de la insuficiencia respiratoria hipercápnica, recordemos que el centro respiratorio del paciente, sobre todo con EPOC, si nosotros dejamos títulos altos de oxígeno, podemos inhibirlo y empeorar al paciente, por lo que lo único que requiere son flujos promedios de 30 litros por minuto. ¿Para qué? Para tratar de disminuir este espacio muerto y favorecer el clearance de CO2. Se ha visto en diferentes estudios que el mantener este flujo de 30 litros por minuto en el paciente con insuficiencia respiratoria hipercápnica equivale a mantener presiones con ventilación no invasiva de un IPAP de 11 y un EPAP de 5. Prácticamente existen muchos estudios en donde se ha visto que no hay inferioridad utilizar en este tipo de pacientes de POC con insuficiencia respiratoria hipercápnica agudizada alto flujo en comparación con ventilación no invasiva. Es igualmente efectivo. Y hablando un poco más sobre otros usos hospitalarios que podemos tener de alto flujo, me gustaría comentar acerca de qué pacientes se pueden beneficiar en hospital con el uso de alto flujo. En términos generales, existen 5 pacientes que se pueden beneficiar con el uso hospitalario. ¿Cuáles son? Aquellos pacientes que van a ser sometidos a una intubación, se les puede preoxigenar con alto flujo, lo que se ha visto que disminuye la incidencia de hipoxemias severas, es decir, saturaciones menores de 80% que nos pueden conllevar
a bradicardia y paro cardiorrespiratorio. Se puede utilizar también en el escenario post-extubación, es decir, cuando el paciente, ya sea de alto o bajo riesgo, se extuba, se puede colocar alto flujo y esto nos va a evitar que el paciente se reintube. Uno de los escenarios que ya habíamos comentado es cuando se utiliza el alto flujo para evitar intubación. En estos casos sería en aquellos pacientes en donde llegan con cualquiera de los dos tipos de insuficiencia respiratoria que ya revisamos, hipoxémica o hipercápnica, y se utiliza el alto flujo para evitar que requieran ser intubados. También se puede utilizar para evitar la intensificación, es decir, que requiramos, que el paciente requiera la colocación de ventilación no invasiva y que finalmente se intube. O en aquellos pacientes que ya los tenemos con ventilación no invasiva, cuando queremos que coman, que descansen, que puedan hablar, que llegó la visita de la familia, en estos periodos de descanso se puede dejar con alto flujo. Como les mencioné, más o menos el equivalente de un IPAP de 11 con un EPAP de 5 en ventilación no invasiva equivale a un flujo de 30 litros por minuto. Pero lo más importante es que en todos estos escenarios de uso hospitalario tratemos de implementar el uso temprano del alto flujo. ¿Qué es lo que se considera en la actualidad uso temprano de alto flujo? Y para eso me gustaría mencionarles un poquito acerca de este protocolo que se estableció en Estados Unidos. Este protocolo fue publicado por la doctora Jackson en 2020 en un hospital de Estados Unidos, que era ya un hospital terciario. Los hospitales, o bueno, para ellos es como un hospital de tercer nivel. Lo que ellos empezaron a ver era que la UCI estaba llena la mayor parte del tiempo con pacientes que habían tenido insuficiencia respiratoria de cualquier tipo y que por llegar a requerir alto flujo se decidía el ingreso a la terapia intensiva. Lo que empezaron a analizar, lo que quisieron analizar es que los pacientes se les podía implementar el alto flujo estando fuera de la unidad. Y para esto lo que querían era pues el reducir la necesidad de escalar la terapia y que la UCI estuviera un poquito más vacía. Entonces lo que hicieron fue implementar el uso de alto flujo en todos los pisos del hospital, desde urgencias, pisos hospitalarios, durante un periodo de 9 meses. En estos 9 meses, si se fijan, fue de manera progresiva la utilización de alto flujo, empezando en 2017 en otoño el entrenamiento, en invierno ya empieza como tal en las áreas de pisos de trauma y cuidados respiratorios, y para verano del 2018 ya todo el hospital utilizaba alto flujo. Se incluyeron un total de 346 pacientes, de los cuales provenían de diferentes sitios. ¿Cuándo decidían iniciarle alto flujo a estos 346 pacientes? Pues se lo iniciaban desde que requerían 4 litros por minuto de oxígeno o una FiO2 al menos del 50%. En ese momento, cuando el paciente requería esa cantidad de oxígeno, era pasado a alto flujo. Si se fijan, a los diferentes miembros del equipo que eran médicos, residentes, enfermeras y terapistas respiratorios, se les dio la capacitación acerca de en qué consistía el alto flujo, cómo cuidar el equipo, cómo mantenerlo y cómo se hace el desescalamiento del alto flujo. Posterior a esta capacitación, a los pacientes se les empieza a aplicar el alto flujo. El promedio de estancia durante este protocolo fue de 8 días y el tiempo promedio que duraban con la terapia de alto flujo fueron 44 horas, es decir, casi 2 días. Y fíjense, el 68%, es decir, casi el 70% de los pacientes durante estos 8 días de estancia recibieron alto flujo fuera de las unidades de cuidados intensivos. Ya no requerían ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Y el 50% de estos evitó durante toda la hospitalización el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, lo que hacía que se quedaran más tiempo camas libres en la UCI. De tal manera que los resultados que vieron es que únicamente el 6% de esos 346 pacientes requirió escalar la terapia a ventilación no invasiva.
únicamente un 5% requirió intubarse. Y al compararlo con la estadística del año previo, el año anterior se intubaba hasta el 13% de los pacientes, es decir, una reducción absoluta de intubación en un 8%. Y la mortalidad se murió únicamente el 13% de esos pacientes contra una mortalidad del año previo del 21%, es decir, también una reducción absoluta del 8%. A raíz de este protocolo, todo el hospital empezó a solicitar alto flujo, ya incluso se utilizaba en áreas de diálisis, broncoscopía y recuperación de quirófano. Entonces, esta es una estrategia que considero importante. Si se fijan, son muchos los escenarios en donde se puede utilizar el alto flujo, pero lo más importante son dos cosas: protocolizar su uso y tratar de implementarlo de forma temprana. Recuerden que el implementarlo de manera temprana nos va a favorecer con todas las ventajas fisiológicas del alto flujo, desde la humidificación, el calentamiento, la mejor expectoración de secreciones, reducción de espacio muerto y todas las demás que ya revisamos. Pero ¿qué pasa? Existen otros pacientes, sobre todo en casa, que también pueden utilizar alto flujo. ¿Cuáles son los escenarios más frecuentes de alto flujo en casa? Niños con apnea obstructiva del sueño, pacientes que tienen EPOC y bronquiectasias, y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tienen hipoxemia o hipercapnia crónica. Aquí me gustaría que revisáramos algunos estudios muy particulares sobre los efectos. En el caso especial de los niños, si se fijan, son estudios chiquitos porque desgraciadamente con niños a veces es complicado hacer los estudios, pero lo que se ha visto es que en estos estudios que se lograron hacer de la utilización de alto flujo en casa, es que en todos estos niños con apnea obstructiva del sueño mejora la oxigenación y reduce el índice de apnea-hipopnea. Recordar nada más que la terapia de alto flujo no es lo mismo que terapia CPAP. Es una terapia distinta que nos da un nuevo manejo o la oportunidad de un nuevo manejo domiciliario en el caso de los niños. ¿Qué pasa con los pacientes con EPOC? Si se fijan, los pacientes adultos con EPOC se han estudiado en diferentes escenarios. Pacientes que tienen bronquiectasias, pacientes con hipercapnia y EPOC, con enfermedad pulmonar intersticial, pacientes hipoxémicos o pacientes con mucositis. Y en todos ellos, ¿qué es lo que se ha visto? Ya sea utilizando alto flujo en casa, solo o combinado con terapia de oxígeno a largo plazo. Se puede utilizar en cualquiera de las dos formas, pero las ventajas que son consistentes en la mayoría de los estudios es que reducen la necesidad de escalar la terapia, mejoran el intercambio de oxígeno, que si se acuerdan incide en este círculo vicioso de daño pulmonar inducido por el paciente y se traduce finalmente en una mejoría de la calidad de vida. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque la mejoría de la calidad de vida se traduce incluso hasta las 24 semanas en que el paciente refiere una mejoría en la disnea. Esto a través del cuestionario de St. George, que es los que viene aquí evaluado, o en la prueba de caminata de 6 minutos. Pero ¿qué flujo es el que se suele utilizar a nivel domiciliario? Aquí podemos ver, si se fijan, había algunos estudios en los que se utilizaba la estrategia alto flujo más oxígeno convencional o alto flujo solo. En aquellos en los que se combina con oxígeno domiciliario, si se fijan, la necesidad de oxígeno ya no es tan alta, aproximadamente entre 1 y 2 litros por minuto. Y el flujo que se debe de utilizar en la mayoría de los estudios está referido desde los 20 hasta los 30 o 35 litros por minuto es lo más frecuente, aunque por ahí el estudio más reciente de Simioli en el 2023 nos refiere a la utilización de alto flujo ya en dosis mayores a nivel domiciliario, llegando hasta los 45 litros por minuto. Aquí me gustaría revisar rápidamente uno de los estudios, que es este de Stogart del 2018, sobre la utilización de alto flujo en domicilio en pacientes que ya requerían oxígeno domiciliario. ¿Qué es lo que vimos en este estudio? Pues fíjense, el objetivo era determinar los efectos a largo plazo del alto flujo en pacientes que tenían EPOC
y que ya tenían una insuficiencia respiratoria hipoxémica crónica, por lo cual eran tratados con oxigenoterapia en casa. Y el resultado primario fue ver el número de exacerbaciones que tenían estos pacientes con EPOC durante un periodo de 12 meses. Entonces, este era el tipo de pacientes que se incluían, pacientes con EPOC, con hipoxemia crónica, que ya tenían oxígeno domiciliario. Y lo que se les dijo de instrucción es que durante al menos 8 horas en el día deberían de utilizar 20 litros por minuto de alto flujo, preferentemente durante la noche. El uso promedio, pues no hicieron caso de las 8 horas, el uso promedio fue de 6 horas y la mayor cantidad, un 53%, lo utilizó durante la noche, el 30% únicamente durante el día y el 15% combinó día y noche. Y a pesar de eso, de que el uso fue únicamente durante un promedio de 6 horas, fíjense cómo la cantidad de exacerbaciones, comparándolo con el grupo control, disminuye de 4.95 exacerbaciones en el grupo control contra únicamente 3 exacerbaciones con una P estadísticamente significativa, esto en el periodo de un año. Y vieron que conforme el uso de alto flujo se iba acumulando, es decir, lo utilizaban por más tiempo, 0, 3, 6, 9 y 12 meses, la cantidad de exacerbaciones iba siendo menor, con una P estadísticamente significativa. Entonces, estos pacientes no requerían hospitalizarse, no requerían escalar a terapias distintas como ventilación no invasiva o incluso ser intubados. Y bueno, creo que de momento por mi parte es todo. No sé si haya alguna otra cosa que comentar, pero agradecerles mi participación. Muchas gracias, doctora Velarde. Ha sido una valiosa información. Es una terapia que ayuda mucho a los pacientes, tanto hospitalarios como domiciliarios, como lo hemos visto, ¿no? Por lo cual ahora quiero enfocarme con las siguientes preguntas con el doctor Vázquez de Anda, que también es experto en el tema, y pues vamos a darle un poquito de otro enfoque y a completar esta información, ¿no? Primero, la primera pregunta es, ¿cómo se optimizan los recursos de las instituciones al contratar este tipo de terapia de alto flujo? Bien, pues sí, como ya lo comentó la doctora, este es un sistema nuevo de ventilación no invasiva. De hecho, lo podríamos catalogar como un sistema de ventilación no invasiva espontánea, en donde el dispositivo funciona por primera vez en la historia de las terapias de este tipo, de terapias ventilatorias no invasivas, es por flujo generado por una turbina. Correcto. Esto es, se le va a generar el doble o triple del flujo fisiológico a un paciente que tiene altos requerimientos de flujo, correcto, no de oxígeno. O sea, no siempre de oxígeno, ya lo veremos en los casos especiales de EPOC. Entonces, con un sistema de este tipo, uno puede implementarlo en el sistema hospitalario, en donde vamos a optimizar la terapia respiratoria con o sin oxígeno adicional. Es decir, lo que antes cubríamos o solventábamos con el oxígeno de pared, que era muy limitado, ahora lo podemos sustituir con el dispositivo de alto flujo y con oxígeno adicionado. Es decir, vamos a tener un ahorro importante en el consumo de oxígeno hospitalario y darle al oxígeno su papel de medicamento como tal. Es decir, pacientes que tienen insuficiencia respiratoria hipoxémica que requieren adición de FiO2. Ese es uno. La segunda, pues proporcionar a los pacientes mayor comodidad en cuanto a su terapia sustitutiva por sus necesidades de oxígeno, de flujo respiratorio. Pacientes posoperados, pacientes posextubados, pacientes que llegan a urgencias con alta demanda de requerimiento de metabólicos de oxígeno, pero que no requieren propiamente oxígeno. Es decir, el alto flujo nos da un volumen adicional de oxígeno, no por mezcla de fracción inspirada de oxígeno, sino por volumen de moléculas de oxígeno. Correcto. Entonces, esto es de gran ayuda, es un sistema nuevo para los hospitalarios, ya lo mostraba la doctora, en donde de repente dicen, bueno, vamos a usarlo en urgencias, ay, sí funciona en urgencias, y ahora vamos en piso, ay, también funciona en piso, bueno, pues ahora ya vamos a quirófano. Pues no son las áreas, es una fisiología pulmonar, en donde
bajo esta comprensión, nosotros simplemente hay que adicionar este dispositivo en todas las áreas hospitalarias y por ende no hospitalarias, como sería la domiciliaria. Doc, bueno, en la siguiente pregunta es, ¿quiénes de los pacientes son candidatos a recibir este tipo de terapia de alto flujo, pero en el domicilio? O sea, sabemos que pues, en el hospital, como usted muy bien lo decía, no nada más hay que enfocarnos en las áreas críticas, sino en todo el hospital. Pero ¿qué pasa con este paciente domiciliario? Pues aquí, mira, en esta pequeño esquema, nosotros podemos ver que hay cinco grupos de pacientes que se van a beneficiar de las terapias de asistencia mecánica ventilatoria en domicilio, en donde incluimos alto flujo. Ustedes ya los días anteriores vieron oxigenoterapia, ventilación mecánica, y bueno, pues ahora en este caso el alto flujo en domicilio, pues cabe perfectamente bien en todos los grupos de pacientes que requieren de esta necesidad de asistencia, como son enfermedades neuromusculares, pacientes con enfermedades de Duchenne y otras miopatías, en donde pues no se tiene la dinámica pulmonar por insuficiencia mecánica de la estructura muscular, o pacientes con deformidades graves del tórax que tienen también deficiencia o insuficiencia respiratoria de este tipo. Los más conocidos por todos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en su variedad ya sea de enfisema o bronquitis crónica o en la enfermedad obstructiva, en donde nosotros podemos proporcionar las necesidades de flujo. Esto es, pacientes que aumentan sus necesidades metabólicas en un momento dado, como los pacientes de enfermedad neuromuscular. Si ese paciente está controlado, pero de repente empieza a tener mayor incremento de su necesidad metabólica, fiebre o alguna pequeña infección, es donde entra el alto flujo y puede entonces disminuir esas demandas por la adición de altos volúmenes de aire, ¿sí? Claro. Que contiene oxígeno, más enriquecido con oxígeno, da un buen balance en el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. Tenemos también los pacientes con obesidad, SAOS, en donde pues también tenemos esta facilidad con la cual el paciente va a poder tener este suplemento o esta adición de volumen en cantidades al momento de la inspiración, en donde pues van a bajar sus demandas metabólicas. Por eso siempre, cuando usamos alto flujo, la respuesta esperada es que disminuya la frecuencia respiratoria, correcto, la frecuencia cardíaca y mejore la saturación, el índice de Ross, ¿no? Entonces, esas partes tenemos nosotros que ser muy clínicos. O sea, si tenemos un paciente que le ponemos una FiO2 de 50% con 50 litros por minuto y no mejora, no baja la frecuencia respiratoria, no baja la frecuencia cardíaca, no mejora la saturación, no perdamos tiempo. El paciente ante grandes cantidades de oxígeno que le estamos suministrando, no hay ninguna respuesta, pues entonces requiere una medida adicional. En este caso, por ejemplo, también los pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes que tuvieron una neumonía grave, ahora que tuvimos esta pandemia de COVID, tenemos muchísimos pacientes que quedaron con una fibrosis pulmonar importante y que están con oxígeno domiciliario, pero ellos en un momento dado lo que requieren es también una mayor cantidad de flujo para cuando caminan, hacen sus actividades, requieren más flujo que fracción inspirada de oxígeno. Y los dispositivos ahora de alto flujo nos pueden dar esa combinación, altas cantidades de flujo inspiratorio o continuo, por así se le llama, continuo, y tenemos la posibilidad de dar también una mezcla de mayor cantidad de oxígeno a través de la FiO2. O sea, que realmente el pospandemia lo que estamos viendo es todas estas secuelas que le ha pasado a nivel respiratorio a este tipo de pacientes, que debemos de individualizar este tipo de terapia y evitar las exacerbaciones, ¿no? Que eso es lo principal, ya que el paciente que está tocado, ¿no? Como el epocoso, ¿no? Eso
creo que pues siempre se ha llevado la terapia nada más en oxigenoterapia, pero no estamos visualizando el alto flujo. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos una costumbre muy arraigada de lo que es la oxigenoterapia per se. Y es lógico, nosotros siempre hemos utilizado el oxígeno como una forma de sustituir las demandas metabólicas de un paciente. El ejemplo más clásico, si ustedes suben escaleras o pegan una carrera de 100 metros, ¿cómo van a llegar al final de ese ejercicio? Fatigados. Pues, su membrana alveolo-capilar, sus alveolos, su sistema pulmonar trabaja perfectamente bien. Lo único que hace falta es que las demandas metabólicas se incrementaron, lo que hizo que aumentara la frecuencia respiratoria y cardíaca y empezara uno a jalar más aire. Pero la capacidad fisiológica de una persona en estas condiciones, uno jala aire pues, 30 litros por mucho, de 25, 30 litros por mucho. Y ahí es donde entra el mejor ejemplo del sistema de alto flujo. O sea, con una bocanada tienes ahí una fuente de 40 litros que en automático va a aumentar, va a sustituir esa demanda y va a disminuir la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Porque aumentaron las demandas metabólicas. Si estamos acostumbrados a usar el oxígeno, porque pues es una terapia de unos 120 años, de que lo embotellaron y empezaron los dispositivos de cánulas nasales, y luego que no era suficiente, pues entonces, ¿por qué? Porque les ponía 6 litros por una cánula y lastimaba, resecaba la nariz, ¿no? la mucosa nasal. Entonces le pusieron la mascarilla y le subieron a 10 y tampoco alcanza, ¿no? Y la turbulencia que se genera dentro de la mascarilla pues no permite al paciente jalar porque es turbulento. De repente dijeron, bueno, vamos a ponerle bolsa reservorio, 15 litros, ¿no? Pero sucede lo mismo, está limitado. ¿Por qué? Porque es un sistema comprimido en un sistema de presión controlada, pero al finalmente de presión, porque era el único sistema que teníamos. Ahora nacen estos sistemas, que es una maravilla de ingeniería médica, de turbina, el cual nos va a generar estos 40 y 60 litros por el efecto de la turbina, del giro de la turbina, y va a lanzar grandes cantidades de flujo con una presión marginal. Esto es, el paciente, pues dice, bueno, pero ¿por qué si le ponía 5 o 6 litros del flujómetro de pared, por qué ahora le puedo dar 60? Ah, bueno, porque el de pared es un sistema comprimido de aire a presión, controlado, pero es presión, en tubo. Y acá no, aquí es del aire ambiente que lo envía a grandes velocidades y genera esos flujos, y lo mejor de todo que son flujos laminados. Okay. Es decir, no desarrollan desde su salida turbulencia que molesta a la mucosa nasal del paciente. Además, adicionado a la temperatura, aumentamos su volumen y la humedad. Controlamos humedad, controlamos temperatura, FiO2 y cantidad de aire suministrado. Que no le va a ser tan molesto al paciente, ¿no? Porque pues el oxígeno directo lastima la mucosa y en cambio pues va a estar a la temperatura pues, de lo que recibe la parte de la mucosa, de la vía aérea superior, etcétera. Doc, sobre esta laminilla, pues me gustaría que nos comentara el CPAP y el BiPAP, ¿no? O sea, pues estamos empezando con un sistema de ventilación no invasiva contra el alto flujo. La terapia individualizada nos va a permitir seleccionar cada uno de estos sistemas no invasivos antes de los invasivos, que es dependiendo de las necesidades. ¿Qué tan colapsable es un pulmón? Claro. ¿Sí? Si tenemos un pulmón que va a ser, o un sistema aéreo como los de SAOS, que de repente cae todo, se duermen, se relajan y ¡pum!, cae todo el sistema faríngeo, entonces donde la presión sí nos ayuda a mantener una férula de los pacientes con SAOS y se mantiene bien ferulizado por la presión, que también lo podemos alcanzar con el alto flujo. Lo que sí no podemos alcanzar muy bien con alto flujo son estos pacientes que requieren presión para mantener su sistema expandido, para aumentar la presión media de la vía aérea. Dicen que lo podemos hacer con alto flujo, pero es relativo. El sistema de presión nos ayuda a que el pulmón se mantenga bien expandido, okay, porque es un pulmón colapsable. Correcto.
En cambio, ahí donde el alto flujo no es tan efectivo, pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, Que es más duro el que es más pulmón. duro el pulmón, no necesitamos presión para No hay mantener esa abierto, elasticidad. no hay la elasticidad. Y ahí el alto flujo se vería limitado. Ok. Pero, por el otro lado, pues no todos los pacientes tienen un pulmón colapsable. Pacientes diabéticos con una infección que empieza a aumentar su demanda metabólica, lo que va a requerir pues, es un sistema que le compense ese incremento de demanda metabólica. ¿Cómo lo sabemos? Pues fácil, el paciente empieza con aumento de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca para compensar y empezar a jalar más aire. Ese es el paciente ideal que le podemos dar alto flujo temprano. Así que este sistema, si nosotros lo dividimos muy bien, sistemas de presión y Ok. sistemas de turbina. Correcto. La turbina nos va a dar flujo con una presión marginal. Ese es el sistema nuevo, ese es el nuevo concepto. Quizá después de 110 años vamos a ir cambiando un tanto esta terapia de que, bueno, primero ponle oxígeno, luego mascarilla reservorio, ahora ponle alto flujo. No, eso no es correcto. Tienes que ver al paciente y ver, su pulmón es colapsable, pues empieza con CPAP, BiPAP, ¿sí? Si el pulmón no es colapsable y tiene aumento de la demanda metabólica, pues ponle alto flujo. Correcto. Y si el paciente además requiere de una mezcla mayor de FiO2, pues adiciónale oxígeno. Es maravilloso, ¿no? O sea, individualizas la terapia. Si tienes un paciente con 60 litros por minuto, con 100% de FiO2 y no pasa nada, pues mejor intúbalo temprano, no espera, el paciente no va a responder. Claro. No, espérate un poquito, mire, aguanta el paciente. A que desaturen. No, o sea, recuerden ustedes, y como bien lo explicó la doctora, sucede que entre mayor frecuencia respiratoria tenemos, mayor fricción en las unidades alveolares y daño alveolar. Ese es el objetivo que tenemos que evitar. O sea, yo voy hacia darle una terapia personalizada para evitar esos incrementos de desplazamiento inspiratorio amplio y expiratorio colapsable, que es lo que daña el pulmón. Entonces yo le meto un alto flujo para disminuir esa frecuencia respiratoria, aumentar la presión inspirada de oxígeno, si requiere mayor oxígeno, incrementar la fracción inspirada de oxígeno y entonces sí, compensarlo. Muy entendible, Doc. ¿Qué es lo que yo veo con el alto flujo? Se volvió un boom en el COVID, Sí. ¿no? O sea, como que todo el mundo dijo, bueno, y lo han encasillado como la terapia para el COVID. Y hoy en día vemos equipos en todos los institutos ahí botados, ¿no? Creo que no le estamos dando eso. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar esta parte? Usarlos, primero. Y comprender que no es un dispositivo para COVID o hecho para COVID. El término oxigenoterapia de alto flujo, en lo personal considero que es mal aplicado. O sea, no existe una oxigenoterapia de alto flujo. Existe la ventilación mecánica no invasiva espontánea para soporte espontáneo de alto flujo. El oxígeno, como ya lo mencioné, es un medicamento, es una Correcto. terapia que debe ser juiciosamente aplicada, pero puede ser aplicada con alto flujo, con bajo flujo, con CPAP, con BiPAP, con ventilación invasiva. Es una adición. Lo que nosotros tenemos que ver es la fisiología del paciente y entonces salirnos, sí, de esos conceptos tradicionales. No tiene que ser escalar. Yo puedo usar alto flujo, un dispositivo de alto flujo con bajo flujo, porque voy a poder controlar la temperatura, la humedad, la FiO2, el flujo mismo. Y si el paciente empieza a aumentar sus demandas metabólicas, le puedo incrementar el flujo o la FiO2 y empezarlo a compensar. No es escalar la terapia como la conocíamos. ¿Por qué antes era escalar? Pues porque ya lo dije, el sistema era presurizado y era lo que teníamos, pero desde hace 10 años para acá, 15 años para acá, tenemos este dispositivo que no hemos alcanzado a comprender sus dimensiones de uso. Correcto. Por eso lo tenemos, no hay COVID, pues no hay alto flujo. No, eso es un error, o sea, es un error tremendo de un dispositivo cuya ingeniería médica con la fisiopatología respiratoria hacen un perfecto enlace en lo que es esta nueva modalidad, que además ha dado un paso histórico de suministrar oxígeno por medios presurizados, administrar
flujos y flujo en forma de oxígeno, en forma de volumen, de cantidad, Claro. de aire renovado con sistemas de turbina. O sea, son cosas, por eso quizá no se ha comprendido esta parte de dónde estamos ahora con el alto flujo y a dónde vamos a llegar. Pues yo sí veo que vamos a llegar a que pues se va a usar, como bien mostró el estudio la doctora, pues lo vamos a usar en urgencias, en piso, en quirófano, en terapia intensiva, antes y después de extubar, en casa, o sea, en los deportes. No va a tardar en que veamos a los jugadores Sí, de fútbol claro, americano. pues, a los de alto rendimiento. Sí, a los de alto rendimiento, en lugar de llegar con su Mascarilla y les den el oxígeno directamente. le van a llevar su dispositivo de alto flujo. Correcto. Doc, bueno, pues esas eran mis preguntas como tal. Y pues, como les comentaba ahí al foro que me gustaría que recibir sus preguntas, ya empiezo a tener algunas, las cuales voy a leer, Doc, y si nos pudiera responder. La primera es, ¿cuál puede ser la causa y tratamiento para pacientes que sin ser obesos refiere que no les llega el aire, pese a que inspiren profundamente? Muy bien. Ansiedad pudiera ser un ejemplo. Claro. ¿Sí? El efecto es el mismo. Los pacientes empiezan a hiperventilar y empiezan a perder bueno, ahí la alcalosis respiratoria, pero el hecho de tener un dispositivo de alto flujo, aunque es más barato y más económico ponerle la bolsita, Claro, ahí la va bolsita de ahí, esperando el si no es sin mayor problema. Pero específicamente en este caso, o pacientes que tengan esta sensación de no percibirlo, se le pone el alto flujo y lo van a tener. Okay. ¿Sí? O sea, van a tener ese confort de estar recibiendo un flujo de aire templado a altas velocidades que no le van a molestar y que le van a reducir por ende, le van a reducir su demanda metabólica. Okay. La siguiente pregunta, Doc, es ¿cuáles son los criterios de evaluación para iniciar la terapia de alto flujo en los pacientes hospitalizados? Claro, desde mi punto de vista, todo paciente que empiece con incremento de su frecuencia respiratoria, ya tenemos que considerar el flujo, la terapia con flujo, ya sea alta o baja, pero es terapia con flujo. Porque a menos que tenga una condición que tenga cortocircuitos intrapulmonares o intracardíacos que requieran oxígeno, entonces se le da oxígeno de inicio. Pero pacientes que empiecen con incremento de la frecuencia respiratoria 25, no, ya es anormal. Claro. ¿Sí? O sea, de alguna manera uno empieza a ver, ya tiene 25, ya tiene 30, está súper anormal, no vamos a esperar a que tenga 45, sí aguanta, ponle oxígeno. Hasta que se canse. Sí, hasta que se canse, entonces no. No. Okay. Prácticamente es incremento de frecuencia respiratoria, incremento de frecuencia cardíaca. Okay. Doc, nos dicen, ¿es posible iniciar la terapia de alto flujo con oxígeno utilizando un concentrador de casa? O sea, un concentrador. El concentrador, claro, o sea, vamos a tener una FiO2 limitada, pero si el paciente lo que necesita es flujo, sí lo vamos a poder compensar bien. Te explico, o le explico a nuestro todos, público, por favor, es la cantidad que nosotros estamos proporcionando, o sea, con el alto flujo, no es propiamente una FiO2. Mejora la oxigenación, sí, porque le ponemos FiO2 y mejora por la presión inspirada de oxígeno, mejora por la FiO2, es decir, la mezcla de aire. Pero con el alto flujo lo que estamos proporcionando es un volumen que contiene que vamos por cantidad de litros en un minuto, vamos a estar doblando o triplicando la cantidad de moléculas de oxígeno que estamos proporcionando al paciente. Es decir, estamos modificando su presión inspirada de oxígeno, no la fracción inspirada de oxígeno. Okay. Y por eso también, o sea, recuerden ustedes que cuando empezamos a barrer CO2, le estamos dando más espacio al oxígeno dentro del alveolo. O sea, quito la CO2, entonces me da un mayor espacio. Y como le estoy dando grandes volúmenes de moléculas de oxígeno, enriquezco esa mezcla alveolar y eso facilita la difusión. Ese es lo agradable, por así llamarlo, de este sistema, que además no es molesto. O sea, claro. Esa es la característica.
¿sí? O sea, habría como que un parámetro de FIO2 para que digamos, es más para domicilio con el concentrador y este que tiene más necesita más FIO2, pues este es hospitalario. Recordemos que el paciente con patología crónica que requiere un dispositivo para domicilio, ya sea alto flujo, CPAP o ventilador mecánico, de los nuevos, de los dispositivos domiciliarios, es un paciente estable crónico. Entonces, el paciente probablemente puede estar con CPAP en la noche, pero en el día use su alto flujo para sus actividades de casa, pero también puede usar el CPAP portátil y su oxígeno para ir al banco. Okay, ¿Sí me claro. explico? O sea, esa es cómo individualizar estas terapias para los pacientes en domicilio. No es que sea una cantidad determinada de FIO2 o una cantidad determinada de CPAP, es el paciente, por eso es una terapia individualizada y que ahora contamos con diversos dispositivos que todos ellos antes trataban de ser sustituidos con las cánulas, con las puntas nasales y oxígeno, pero ahora ya tenemos una gama de dispositivos de acuerdo a las necesidades del paciente. Ok, Doc. Y me preguntan, ¿existen contraindicaciones para la terapia de alto flujo? Como tales, sí, bueno, lo que yo he visto sí podría ser un ataque agudo de asma, aunque lo recomiendan a veces el alto flujo, pero yo no lo recomendaría porque es alto flujo. Claro. Y el problema que tengo principalmente en el ataque agudo de asma o el broncoespasmo en el paciente bronquítico crónico, o sea que tiene una recaída, es de que voy a estar metiendo grandes cantidades de flujo a un paciente que no puede exhalar, ¿sí? O sea, ese sí no le veo yo ese beneficio. El paciente con el ataque agudo, mejor me enfoco a quitarle el broncoespasmo más que a darle una terapia de este tipo. El paciente EPOC descompensado, como sabemos, tiene broncoespasmo severo, de difícil control, tampoco se lo daría de inicio. Este paciente requiere primero el tratamiento adicional, el tratamiento para romper el cuadro de obstrucción y quizá proporcionarle una férula con PIP o EPAP, ¿sí? Okay. Ahí es otro ejemplo donde sí podemos utilizar estos dispositivos de CPAP o EPAP y PAP, ¿sí? Para ferulizar esas vías aéreas distales y mejorar ese vaciamiento pulmonar. No necesita tanto alto flujo, ¿sí? Ahora yéndonos a la parte, pues no hay dinero suficiente que alcance para los institutos, ¿no? ¿Cuál sería el grupo etario que deberíamos de primero tratar con alto flujo en domicilio? ¿A quién deberíamos de estar vigilando más? O sea, que genere este mayor gasto a los institutos y pudiéramos enfocarnos en ellos. Sí, recordemos, y recuerdo muy bien, al menos cuando estaba yo de jefe de prestaciones médicas, Correcto. Uno de los rubros más importantes y de mayor gasto era el oxígeno domiciliario, precisamente, ¿no? Con los sistemas o los dispositivos de CPAP. Bueno, pacientes con insuficiencia cardíaca okay. pueden beneficiarse más con estos eventos y tener menos eventos de regresar al hospital por una insuficiencia cardíaca agudizada. ¿Por qué? Porque estamos compensando sus demandas metabólicas. Es un punto. Todos los pacientes con este tipo de patología cardíaca se puede utilizar el alto flujo. Pacientes como ya lo comenté, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva no agudizada, okay. ¿sí? Que van a estar en casa y que requieren moverse, donde al moverse van a aumentar sus demandas metabólicas. La prueba de los 6 minutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que empieza el paciente, sí, estoy muy bien, pero lo haces caminar 6 minutos y ya, insuficiencia respiratoria y de saturación, le pones un alto flujo y lo va a compensar, ¿sí? Entonces, pero si ese paciente en la noche requiere CPAP, le pones el CPAP, no el alto flujo. Podría tener las dos terapias. Podría tener las dos terapias. Y no es costoso, porque el alto flujo no te cuesta, porque es aire ambiente. Correcto. ¿Sí? Entonces, a menos que adiciones un poquito de FIO2, pero lo que requiere es flujo. Entonces, pacientes con cirrosis, okay. que están en casa, o pacientes con diabetes, con alguna de sus complicaciones tardías, ¿sí? Cardíacas o renales o neurológicas.
el grupo pacientes, bueno, con fibrosis quística, como ya hemos mencionado, para CPAP, pero que puede uno combinar con alto flujo para determinadas tareas. Definitivamente los pacientes con enfermedad neuromuscular, esos pacientes pueden beneficiarse de una terapia de este tipo dependiendo del estadio. Claro, ¿sí? claro. Pacientes con ELA, también dependiendo del estadio, o sea, estadios tempranos, pueden de alguna manera ser beneficiados con una terapia de este tipo. Y si hay colapsibilidad, pues entonces cambiarlos a sistemas de presión. Claro, porque ellos progresivamente van a caer en una Sí, a ventilación la mecánica, larga, ¿no? Pero el detalle está en las reincidencias que los llevan a urgencias, Correcto. que es en donde se encuentra el verdadero gasto hospitalario, ¿no? O sea, no es lo mismo un paciente que esté bien compensado en casa a que llegue a urgencias y esté 1 o 2 semanas hospitalizado. Correcto. Entonces ahí los gastos se triplican y es donde con una hospitalización pues es el costo de un año de una terapia de alto flujo, por exagerar, ¿no? Correcto. Doc, tengo más preguntas, pero pues debido al tiempo, me gustaría que usted cerrara con una conclusión de este tema, que es bastante y que tenemos que hablar sobre él y tenemos que difundir a nivel nacional el uso del alto flujo. Adelante, Doc. Pues gracias, que es un sistema con un razonamiento nuevo, porque es un flujo generado por turbina, en donde nos va a proporcionar altos volúmenes por litro de aire, el cual puede ser enriquecido con oxígeno. Pero ese alto volumen va a salir con presiones bajas, presiones marginales, esa es la gran diferencia. En cambio, con los sistemas de presión que siguen siendo muy útiles para pulmones o vías aéreas colapsables, Correcto. en donde yo requiero de presión, mantener una presión para ferulizar ese sistema. Y de esta manera nosotros podemos individualizar, o sea, 3 cosas. O sea, lo que siempre manejamos en ventilación mecánica, en ventilación en general: flujo, presión y fracción inspirada de oxígeno. O sea, con esas 3 variables, flujo, presión, volumen y fracción inspirada de oxígeno, podemos nosotros controlar o individualizar la terapia de estos sistemas de soporte ventilatorio espontáneo de manera mecánica. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecerle también a la doctora Ana Velarde. Estuvo excelente su presentación, cómo explicarnos el alto flujo. Y bueno, debido al tiempo, pues me quiero despedir. Pero síganos en nuestras redes sociales como Inframédica MX. Les recuerdo que esta sesión va a quedar grabada y se publicará en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar y compartir con los demás profesionales de la salud. No olviden mandarnos sus datos para generar su constancia de participación y poder enviárselas a sus correos. Recuerden también, aprovechen nuestro descuento del 10% en línea, que es en el www.infraenlinea.com, con el código Simposio 2023, que tiene vigencia hasta el día de mañana. Es un gusto poder platicar con todos ustedes nuevamente. Mañana cerramos nuestro simposio con el último tema a desarrollar de la mesa redonda, que es el diagnóstico y tratamiento de apnea obstructiva del sueño, sus consecuencias cardiovasculares, diabetes y salud en los pacientes. Es un tema bastante interesante que ha ido, pues que se complementa con todos estos 3 días que hemos platicado, ¿no? Muchas gracias por este tercer día del Simposio de la Salud Respiratoria. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a todos ustedes.